Hola amigos, ¿cómo están? Nuevamente bienvenidos a mi canal El Proceso Civil en tus manos. En esta sesión vamos a continuar desarrollando el derecho procesal constitucional y en esta tercera clase, tercera sesión, hablaremos de los procesos constitucionales de tutela de los derechos fundamentales, parte 1. El día de hoy trabajaremos de manera muy general pero importante, tanto al proceso de habeas corpus como al proceso de amparo, como algunos de los procesos constitucionales que permiten tutelar los derechos fundamentales de los ciudadanos en nuestro sistema jurídico constitucional. Cuando hablamos del proceso de habeas corpus, hay que entender que dentro de las diversas garantías constitucionales que existe, esta es una de ellas, y lo que busca es garantizar la libertad individual, garantizar también el derecho a un proceso justo. En el transcurso del tiempo, la jurisprudencia ha venido desarrollando diversas formas en las que se puede plasmar o dar cuenta de este recurso, cada una, como veremos, con algunas características y finalidades muy específicas. Pero en principio hay que entender que la figura del habeas corpus procede cuando existe un acto o una omisión que amenace o vulnere los derechos que conforman propiamente la libertad individual. Nuestro Código Procesal Constitucional ha establecido en su normatividad un conjunto de derechos que están incluidos, ¿no?, dentro de la figura del habeas corpus. Al hacer referencia respecto a la naturaleza de esta figura, hay que tener en cuenta que nuestro Tribunal Constitucional ha desarrollado dentro de su jurisprudencia algunos aspectos muy importantes para tratar de entender la razón de esta garantía constitucional. Le reconoce, ¿no?, una vertiente doble, ¿no?, desde un punto de vista clásico y una concepción mucho más amplia. Hay que entender que desde el este punto de vista o concepción clásica se da protección a la libertad, al atributo que los romanos llamaron el jus movendi et appulandi, y que los anglosajones lo denominaban power locomotion. Mientras que desde el punto de vista de una concepción más amplia, lo que se busca es el reconocimiento de un conjunto de derechos que no necesariamente afectando de manera directa la libertad individual, pero lo hacen de una manera colateral, es decir, afectan, ¿no?, a este otro derecho que constituye un grado de injerencia en la esfera de esta libertad. Son estos dos aspectos que permiten de alguna manera sustentar referente a la naturaleza jurídica de esta figura. En el Perú, a raíz de lo que decíamos, de diversas sentencias del Tribunal Constitucional, se ha llegado a establecer en una de ellas una clasificación del habeas corpus, ¿no? Tenemos, por ejemplo, dos grandes grupos que se orientan en el llamado habeas corpus reparador, el que busca la inmediata libertad de una persona que ha sido objeto de privación de su libertad, y evidentemente esta privación debe ser de manera arbitraria o ilegal. Por otro lado, tenemos el habeas corpus preventivo, ¿no? Este aparece, surge, lo encontramos cuando existe una amenaza, ¿no? Una amenaza que no es cualquier tipo de amenaza, sino una inminente, ¿no?, que va en búsqueda de la privación del derecho a la libertad, y lo que se pretende es evitar que ésta se pueda materializar en dicho caso en concreto. A su vez, tenemos diversas especificaciones del habeas corpus, como estábamos señalando hace unos minutos. En el primero de ellos tenemos al habeas corpus restringido. Fíjense que este aparece cuando la libertad física o de locomoción de una persona se encuentra sometida a molestias, a obstáculos, a perturbaciones que van a limitar su ejercicio. En el correctivo se da cuando se produce una resolución judicial que va a restringir la libertad de la persona de una forma irregular o contraria a la ley. En el habeas corpus de carácter preventivo vamos a encontrar que busca evitar la privación del derecho a la libertad de manera inminente.
En el de carácter traslativo, ¿no? Vamos a advertir que una persona ha sido detenida y no se le traslada al establecimiento penitenciario correspondiente dentro del plazo legal que establece la ley. En el de carácter instructivo, se interpone cuando se produce una demora de carácter injustificada en el proceso, ¿no? En este caso, en el proceso propiamente penal. Se garantiza así el tema de los plazos, ¿no? Que tengan que ser cumplidos conforme al dispositivo correspondiente. En el habeas corpus de carácter innovativo, ¿no? Se da cuando, pese a que se ha cesado la amenaza o la violación de la libertad personal, ¿no? Se solicita la intervención judicial para evitar que dichas situaciones se repitan en el futuro. En el habeas corpus conexo, se da cuando se advierte que varias personas con situaciones jurídicas similares y se interpone un solo recurso que permita la protección de todas estas en su conjunto. En otros tipos de habeas corpus podemos encontrar el habeas corpus principal, ¿no? Que es presentado cuando una persona es afectada de manera directa con este recurso. En el habeas corpus de carácter restringido lo hace un tercero en representación de la persona afectada. En el de carácter correctivo se advierte cuando hay una resolución judicial que va a restringir la libertad de manera irregular o contraria. Y en el de carácter preventivo se presenta cuando hay una amenaza inminente en la privación de la libertad y se busca evitar que ésta se pueda materializar o concretizar. Cuando hablamos de quién es el juez competente para conocer este tipo de pretensiones, ¿no? Este tipo de garantías constitucionales, vamos a encontrar que es el juez constitucional. Pero es el juez constitucional, o en algunos casos donde no lo hay, el juez civil o el juez mixto, donde se llegó a producir la amenaza o la afectación del derecho o donde se encuentre físicamente el agraviado, ¿no? En el caso de que se trate de detenciones arbitrarias o también en el caso de las llamadas desapariciones forzadas. Entonces, este es el supuesto necesario para que el juez que conozca de esta pretensión sea en razón de este aspecto legal que establece la norma. En algunos casos, cuando el juez, cuando se advierta que la afectación de la libertad individual se lleva a cabo en un lugar distinto, en un lugar lejano o en un lugar de difícil acceso en el que tiene su sede el juzgado constitucional donde se interpuso la demanda, se dictará una orden, ¿no? De carácter inmediata, de carácter perentoria, para que sea el juez de paz del distrito en el que se encuentra el detenido cumpla en el día, ojo, en el día y bajo responsabilidad con llevar a cabo todas las verificaciones y disponer las medidas inmediatas para cesar la afectación al derecho de libertad de esta persona. Son los únicos, es el único supuesto en el cual es competente el juez de paz, pero como pueden ver ustedes, a raíz de que existe un juez constitucional competente que delegaría de algo o estaría delegando de alguna u otra manera su labor en razón de la distancia o de difícil acceso a dicha zona. ¿Quiénes están legitimados para interponer una acción de habeas corpus? ¿No? La demanda puede ser interpuesta por cualquier persona que sea objeto de esta amenaza o violación de derecho constitucional alegado, ¿no? Es decir, la persona perjudicada, pero también por cualquier otra persona en su favor, y en este caso no se requiere de ningún tipo de representación. Tampoco se va a exigir la firma del letrado ni ninguna otra formalidad. Puede interponerlo y están legitimados para ello también el defensor del pueblo en estos casos en concreto. ¿Qué características podemos encontrar respecto a los procesos de habeas corpus, ¿no? En primer lugar, por la informalidad, ¿no? Como hemos visto, no se requiere ningún tipo de requisito, ¿no? No hay más que obligación de señalar los hechos o las circunstancias que dieron origen a la violación o amenaza de violación del derecho constitucional. No es de carácter simultáneo, o sea, no existe otro proceso para poder garantizar los derechos constitucionales que protege en tal caso. No existen tampoco vías paralelas que puedan garantizar este derecho. Hay una actividad de carácter vicaria, es decir, que puede ser presentada por el agraviado, puede ser presentada por cualquier otra persona en favor de esta, sin necesidad
de que cuente con algún tipo de representación o de poder para lograr realizar ello. Es unilateral en cuanto no necesita escuchar a la otra parte para resolver la situación del agraviado. El juez solamente atenderá en función a el petitorio planteado por la persona afectada o amenazada por el derecho en cuestión. Y en cuanto a la imprescriptibilidad, ¿no? El plazo para interponer la demanda no prescribe en ningún sentido. Ahora hablaremos brevemente también del proceso de amparo. A diferencia del habeas corpus, el amparo es un proceso de carácter judicial, también de carácter gratuito, mediante el cual una persona puede acudir al órgano jurisdiccional a fin de que protejan sus derechos constitucionales cuando estos hayan sido objeto de vulneración o cuando se encuentren en algún tipo de peligro llamado inminente, ¿no? Porque ha sido llevado a cabo por alguna autoridad o por cualquier tipo de persona. El proceso de amparo, ya veremos, protege diversos derechos. Al igual que en el habeas corpus, en el amparo encontramos también una tipología, ¿no? Un amparo de carácter simple, ¿no? Es el más común, el que se presenta cuando se vulnera algún derecho fundamental de manera directa o de manera individual. Por ejemplo, quien es despedido de su trabajo sin causa justa y sin un procedimiento que establece propiamente la norma. El amparo de carácter colectivo, cual se postula cuando hay un grupo de personas o alguna colectividad que ve afectados sus derechos fundamentales de manera común, ¿no? Y podemos encontrar en este caso al grupo de vecinos que se ve afectado por la contaminación ambiental que produce una empresa determinada. Hay un amparo subsidiario, ¿no? Cuando habiéndose agotado otro recurso de carácter legal, ¿no? Y la tutela jurisdiccional efectiva, que ese otro proceso preexistente no ha sido de manera satisfactoria, se recurre al amparo bajo esas características, ¿no? Por ejemplo, o hemos presentado una demanda a través de un juez ordinario, ¿no? Y que no ha sido resuelta favorablemente, entonces acudimos al amparo subsidiario para poder encontrar protección a nuestro derecho de carácter constitucional. El amparo preventivo se va a presentar cuando se advierte alguna amenaza y esta amenaza debe ser de carácter inminente, ¿no? En la que pueda generarse la vulneración de un derecho de carácter fundamental. Así, por ejemplo, una persona que se siente amenazada de muerte y teme por su integridad física. El amparo reparador, ¿no? En este caso, se advierte que ante la producción de una vulneración de un derecho fundamental se busca reparar de manera integral aquella situación de vulneración del derecho. Así, por ejemplo, si una persona es detenida arbitrariamente, se solicita su liberación y una indemnización por los daños que se hubieran causado en ese caso en concreto. El amparo hay que entenderse como un instrumento de carácter fundamental para la protección de los derechos fundamentales en nuestro sistema judicial y va a permitir que las personas puedan acceder a una justicia de manera más rápida, de manera más efectiva y que garantiza que el Estado pueda cumplir con aquellas obligaciones que tiene en cuanto a la protección y a la promoción de los derechos humanos. En teoría, esto es así, sin embargo, lamentablemente por la llamada carga procesal, ¿no? Los procesos constitucionales están demorando muchas veces igual que un proceso ordinario y ahí es donde la afectación lamentablemente se torna más palpable, ¿no? Por este tipo de circunstancias. Podemos encontrar otros tipos de amparo, ¿no? El amparo contra resoluciones judiciales, contra normas y también la figura del amparo contra amparo que brevemente desarrollaremos en los siguientes minutos. Cuando hablamos de amparo contra resoluciones judiciales, hay que entender que es posible que ante una resolución judicial en la que se ha decidido de manera directa algún derecho constitucional y donde se vea propiamente la afectación de un derecho constitucional, es posible, ¿no? Es posible que se pueda interponer, ¿no? Un amparo.
Entonces, si en un proceso judicial que concluyó, que terminó, pero hay situaciones de irregularidad y que tiene una relevancia constitucional, es posible que el afectado ante este tipo de situación pueda interponer un amparo. Y este amparo se dará contra aquella resolución judicial que hubiere dado como consecuencia la afectación de los derechos fundamentales. Y hay que tener en cuenta que el amparo contra resoluciones judiciales requiere algunos presupuestos importantes a tomar en cuenta, ya lo ha dicho el Tribunal Constitucional, ¿no? Por ejemplo, la constatación de un agravio, que sea un agravio manifiesto, que comprometa de manera seria el contenido protegido de algún derecho de naturaleza constitucional, que es el presupuesto básico, sin el cual efectivamente la demanda no va a ser admitida, ¿no? No va a ser declarada fundada. Hay que tener en cuenta que hay que advertir también que se haya dado alguna situación de vulneración evidente, ¿no? Para que se pueda plantear el amparo contra resoluciones judiciales, que no implican, ¿no?, continuar con el debate, ¿no?, que no impliquen extender el tema propiamente que haya sido contrario a la parte, sino que se verifique verdaderamente una vulneración a un derecho fundamental. El amparo contra normas, en este caso vamos a tener en cuenta que puede darse alguna situación en la cual existen normas llamadas autoaplicativas, en las cuales el solo hecho de su expedición pueda generar una afectación directa a diversos derechos constitucionales. Y en este caso es posible que se pueda plantear, ¿no?, el amparo contra las normas que puedan ser dictadas por un acto propiamente de carácter legislativo y que evidentemente tenga un contenido arbitrario, ¿no?, y que vulnere los derechos fundamentales, ¿no?, que son amparados propiamente por nuestra norma constitucional. Y el Tribunal Constitucional peruano ha establecido en diferentes resoluciones, ¿no?, en qué casos propiamente procede, y sobre todo cuando existe una norma legal en la cual se advierte, ¿no?, el agravio sobre algún derecho de carácter fundamental. El amparo contra amparo, una figura muy interesante que en algunos casos se podía confundir del amparo contra resoluciones judiciales, pero en este caso estamos hablando, fíjense, sobre la posibilidad de que se pueda dar frente a la existencia de un proceso judicial de amparo, ¿no?, poder interponer otro amparo contra la misma, ¿no? En este caso, se ha establecido el Tribunal Constitucional algunos supuestos en los cuales si se advierte que hay un irrespeto por el debido proceso o la tutela procesal efectiva dentro del seno de un proceso constitucional de amparo, ¿no?, es posible que se pueda plantear un amparo contra este proceso constitucional de amparo donde se haya vulnerado alguno de estos derechos fundamentales. ¿Quiénes están legitimados para interponer la acción? Cualquier afectado, ¿no?, con alguna de las situaciones que ya hemos descrito anteriormente. Entonces, en principio, el afectado es la persona que por ley se encuentra amparada para poder plantear esta figura constitucional. Es posible que ante algunas situaciones en las que no sea posible que de manera directa pueda presentarse el afectado, lo puede hacer también a través de un representante de carácter procesal. En este caso, no es necesaria la inscripción de la representación para poder llevar a cabo esta figura. El juez competente, ¿no?, para conocer esta pretensión constitucional, esa elección del demandante, el juez constitucional, o como decíamos, el juez especializado, el juez mixto, ¿no?, del lugar donde se afectó el derecho o donde tiene su domicilio el afectado o donde domicilia el autor de la infracción. Son estos supuestos, son tres en los que se establece la norma para que
quien es afectado por un derecho que requiere la protección del amparo, no deba tomar en cuenta quién es el juez que va a poder conocer el proceso. Igualmente hay que tener en cuenta que en cuanto a una competencia de carácter funcional, ¿no? La competencia de una sala constitucional o una sala civil de turno puede ser también o es competente, ¿no? Y en algunos casos la Corte Suprema para resolver en segundo grado, cuando la afectación del derecho constitucional que es pasible de protección a través del amparo, ¿no? Se haya originado en una resolución judicial, en un laudo arbitral, ¿no? Hablamos hace un momento del amparo contra resoluciones judiciales. En este caso, el juez competente será la Sala Constitucional, en un procedimiento de selección de obra pública o de ejecución de esta, en una decisión de los órganos del Congreso, ¿no? Dentro de un proceso propiamente parlamentario. En el caso del agotamiento de las vías previas, hay que entender que algunos procesos, ¿no? Se exige previamente haber recurrido o acudido a algunos aspectos o algunos requisitos o algún trámite necesariamente para poder acogerse a este tipo de procesos. En los procesos de amparo hay que tener en cuenta que solo puede proceder cuando se hayan agotado las vías previas, es decir, aquellas situaciones, ¿no? Que conforme la norma o conforme el sistema legal se requieran para acudir al amparo, ¿no? Si el juez advirtiera que no hay certeza respecto de que existe alguna vía previa, en ese caso en concreto, el juez dará preferencia al trámite y admitirá la demanda de amparo, ¿no? En caso de existir duda ante esta circunstancia. Sin embargo, hay que tener en cuenta que no se va a exigir el agotamiento de vías previas cuando una resolución que no sea la última en vía administrativa, pero es ejecutada aún antes de vencerse el plazo para que ésta quede consentida. Cuando se haya dispuesto el agotamiento de la vía previa, la agresión pudiera convertirse en irreparable, o cuando la vía previa no se encuentra expresamente regulada o ha sido iniciada innecesariamente por el afectado. No se resuelve la vía previa en los plazos fijados para su resolución. Estos son los supuestos en los cuales el juez constitucional, al momento de calificar una demanda, no exigirá el agotamiento de la vía previa. Estas son algunas referencias que hemos tomado para poder realizar el presente video. Esperamos que les haya gustado, que les haya parecido interesante. Y si tienen algún comentario, alguna duda o algo más que podamos ampliar, por favor, suscríbete a nuestro canal y comparte, comenta y dinos qué otros temas te gustaría que se puedan desarrollar dentro de las afectaciones que se pueden dar a los derechos fundamentales. Mi agradecimiento nuevamente a todos y cada uno de ustedes y los espero en una próxima sesión en este nuestro canal, El Proceso Civil en tus manos. Muchas gracias, un abrazo, adiós.